¿Qué tal, amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos, este espacio donde en 30 minutos analizamos temas importantes que tienen relación directa con la economía, con las finanzas de Guatemala. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular, un tema que resulta muy interesante a la hora de escuchar de aquellos que se dedican a la actividad minera en el país sobre el aporte que este sector hace a la industria guatemalteca. Pero también hay varios interrogantes que se desprenden del título que hoy vamos a desarrollar en nuestro programa, y esto está vinculado al impacto ambiental, al impacto social que tiene esta actividad dentro del país. Hoy tendremos la oportunidad de conocer un poco más sobre este tema, qué implica esto para el mercado exportador guatemalteco y muchas otras cosas que se derivan de esta realidad. Bienvenidos a Desafíos y vamos a abordar este tema luego del siguiente reportaje. En medio de la polémica suscitada desde su instalación hace casi 10 años, la extracción de metales del subsuelo guatemalteco se ha convertido en una de las actividades productivas más importantes del país. Las cifras hablan que la principal mina de Guatemala, que extrae oro, es también el primer pagador de impuestos registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria, pese en algunos momentos al desplome del precio del oro en el mercado internacional y los constantes cuestionamientos de algunas organizaciones. Así, la minería ha crecido en la última década en Guatemala, como la cantidad de ciudadanos beneficiados por esta actividad económica. Pero ¿cuáles son los avances y retrocesos en esta área? De eso hablaremos a continuación en Desafíos. Bueno, indudablemente un tema más que interesante el que estamos poniendo sobre la mesa esta noche. En reiteradas ocasiones a lo largo de estos 8 años en Desafíos hemos hablado de la actividad minera dentro del país. Pero hoy, como lo decíamos en nuestra presentación, en este reportaje introductorio, vamos a tratar de analizar los impactos en 3 vías concretas: a nivel económico, a nivel ambiental, a nivel social. ¿Qué significa esta industria para el país? Por eso me da mucho gusto presentar a quien nos acompaña esta noche. Está con nosotros Mario Marroquín, él es el director de Goldcorp para Guatemala. Mario, bienvenido, buenas noches. Gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos con casi una década de actividad en Guatemala. Vamos a empezar hablando del impacto económico, porque en realidad hay que dividir el tema en 3 áreas fundamentales. ¿Qué implica la actividad minera para Guatemala en cifras? En términos de participación del PIB, en Guatemala aún está muy debajo del promedio regional. Tú tienes países como por ejemplo Perú, Chile, que está arriba del 14% del PIB. En el caso nuestro no llegamos sino apenas al 2%. Sin embargo, básicamente estamos hablando casi de una única operación, que es la que llega a representar todo eso. Entonces estamos hablando de un gran potencial, pero que todavía no se ha realizado. Significa también en términos económicos uno de los principales pagadores de impuestos del país. Ese tema, en el impositivo, ustedes casi van a la cabeza, ¿no? Fundamentalmente hemos sido a lo largo de los últimos 8 años de operación uno de los 5 principales pagadores de impuestos. Y en términos de inversión extranjera hemos representado casi una 6ª parte en los últimos 5 años del aporte a esa cifra del país. Eso solo para darte algunos elementos de juicio. También a través de nuestra actividad económica nosotros, como te decía, en términos impositivos, en 8 años hemos pagado más de 2.500 millones de quetzales de impuestos. Nuestra inversión inicial estuvo en el monto aproximado de 400 millones de dólares y cada año de operación hemos reinvertido un promedio de entre 80 a 100 millones de dólares. Por eso te digo que nuestra actividad económica ha sido de gran calado, y lo que demuestra es el potencial que tiene el sector para el país. ¿Qué significa esto a nivel de exportaciones? Pero antes nos ponemos un poco y nos ubicamos en este famoso mercado del oro a nivel internacional. ¿Hoy cómo está el tema? Porque siempre lo seguimos, ¿verdad? Pero ustedes que son entendidos en la materia nos podrán contar cómo está el comportamiento del precio y el mercado en general a nivel internacional. Sí, es un buen punto. El oro, por definición, los metales son un commodity y por ende tienen una, digamos, actuación, los precios bastante, diría yo, no errática, sino variable. Puedes pasar, digamos, a récords importantísimos como el oro en su momento, que llegó casi a 1.800, 1.900 por onza, pero eventualmente tú tienes una caída dependiendo de las condiciones de mercado y otros factores que influyen, y hoy por hoy está entre 1.200 y 1.300 la onza, o sea, una caída bastante marcada. Y lo que está también determinando el comportamiento de mucha actividad minera a nivel global no solo es el tema de comportamiento de precios, sino un aumento que se ha dado a nivel de industria global de costos. Obviamente cuando hubo un boom, eso implicó una serie de demandas de maquinaria,
de personas especializadas, etcétera, que condujo obviamente a un correctivo económico que se llama aumento de precios, de costos, y esos son los dos grandes desafíos que enfrenta hoy por hoy la industria a nivel global, una caída de precios y un aumento de costos. Dentro del mercado internacional, ¿cómo ubicamos a Guatemala? ¿Por la posición que tiene, por la cantidad que se puede llegar a exportar, por cómo están hoy por hoy las extracciones? ¿Cómo ubicamos dentro de este contexto a Sí, Guatemala? yo te diría que Guatemala es aún un país que tiene un potencial minero por realizar. No somos, como te decía, una jurisdicción de gran demanda a nivel global. Hay un instituto que se llama el Instituto Fraser, que califica las jurisdicciones en función de su calidad para hacer inversiones mineras o extractivas. Los primeros 5 lugares los ocupan los países escandinavos y Canadá. Canadá lo que pasa es que está, como es un país federal, catalogado por provincia. Entonces hay 3 países escandinavos y 2 provincias canadienses en los primeros 5 lugares. El Fraser Institute hace una evaluación de 96 países o jurisdicciones, Guatemala está en 89. O sea que dadas ciertas condiciones, Guatemala, infelizmente, no está siendo hoy uno de los países que ofrece, insisto, las mejores expectativas o condiciones para hacer inversión. Eso toma en cuenta, digamos, cuestiones de Estado de Derecho, certeza jurídica, las condiciones sociales e institucionales para operar, etcétera. Pero eso es parte diría yo, el desafío que tenemos como país, es poder llegar tal vez a tener una industria extractiva modelada al estilo de vecinos, como por ejemplo Chile, Perú, que lo han estado haciendo muy bien, porque yo creo que nadie puede negar que la industria extractiva es un gran pilar, no es el único claramente, de desarrollo del país. Hay 3 países de América Latina que van a cumplir con las metas del milenio, Brasil, Chile y Perú. Estos son pronósticos de CEPAL. ¿Y por qué los van a cumplir? Porque han tenido un crecimiento vigoroso que les ha permitido reducir la pobreza, y ese crecimiento vigoroso se ha explicado por el uso de sus recursos naturales. O sea, hay una relación directa con esto. Y hablabas recién de un gran potencial que tiene Guatemala, ya nos queda muy claro cuál es el contexto en el que hoy se encuentra nuestro país, pero un largo camino por recorrer, con muchas oportunidades en todos los sentidos, con indicadores que pueden llegar a revertirse también. ¿Qué hace falta entonces, o en qué camino o en qué parte del proceso estamos para que realmente esto pueda ser un potencial muy alcanzable? Sí, obviamente, moviéndonos de la parte económica a la institucional y social, pues obviamente hay una curva de aprendizaje mutua de las compañías con el país y el país con el sector. Tanto cuanto, como te decía, no es realmente un sector en expansión en el país. Hay una confusión que creo que vale la pena aclarar. Se ha hecho creer que porque hay 300, 400 licencias de exploración, hay un equivalente de 300 o 400 minas en ciernes o compañías. Realmente hay una relación casi de 300 a 1 entre una actividad de exploración y un eventual estudio de factibilidad, que es la antesala de una operación minera. Eso significa que en el caso guatemalteco, si pudieran llevarse a la práctica esas 300, 400 licencias, en el mejor de los casos estaríamos hablando de 2 operaciones dignas de estudio de factibilidad, que podría llevar probablemente a 2 operaciones mineras, llámese 2 inversiones adicionales. Realmente hay un reto muy grande en Guatemala hoy por hoy, porque no tenemos una cartera de reemplazo. Tenemos obviamente una operación de oro y plata, que es la nuestra, Mina Marlin en San Miguel Ixtahuacán. Tienes una operación de plata en San Rafael Las Flores. Tienes un depósito muy, pero muy interesante de níquel en Izabal y esas partes también de Alta Verapaz, que están trabajando y preparando para la explotación y reactivación de la misma. Y tienes otras actividades de menor calado. Pero habiendo dicho eso, y esas son, digamos, tus operaciones insignia en el país, tú no tienes una cartera de reemplazo. Entonces yo te diría que tal vez lo que hay que hacer en Guatemala es ubicar mejor el debate, porque pareciera que somos una industria en franca expansión y probablemente si no tomamos algunos correctivos, que ya me refiero a ellos, probablemente seamos una industria en vías de extinción. Claro. Correctivos, obviamente hay una función muy importante, y esto tal vez compete al ámbito del Estado, de informar de mejor manera qué significa y qué representa la industria extractiva para el país como un pilar o un motor de desarrollo, qué significa también las salvaguardas ambientales, institucionales, sociales que se pueden y deben tomar para que estos proyectos aseguren no tener externalidades negativas, sobre todo en el ámbito ambiental y social, que podamos también tener una discusión en el ámbito fiscal que trascienda cuánto tú contribuyes. Tan importante es lo que el concepto de state take, que se dice en inglés, o tasa efectiva impositiva, representa para el país, como lo es el uso de esos recursos. Sin embargo, dado que este tema fiscal es uno de los más, pero más tenaces, diría yo, en la agenda pública nacional, te puedo decir que en base al estudio de CABI,
hecho hace ya un poco más de un par de años, queda claro que con el acuerdo de regalías voluntarias que subió de 1% de ingresos brutos a 5% de ingresos brutos, el pago de regalías, sumándolo, como te digo, a todo lo que constituye el state take, en Guatemala tú estás pagando más o menos un 40%. 40%. Exactamente, que está en línea con lo que se paga en otras jurisdicciones como la peruana, colombiana o la mexicana, que es tu competencia. Vamos a hacer una pausa, hablamos del impacto económico a grandes rasgos, conocimos cifras interesantes, pero ¿qué pasa en materia ambiental? ¿Qué pasa en materia social? ¿Qué significa o qué implica el trabajo de esta industria dentro del país? Eso luego de la pausa, esta noche en Desafíos.